Adiós. Buenas. Llevo tiempo pues queriendo hacer un vídeo, y lo vengo diciendo en el canal, sobre el tema del formato físico con PlayStation, también una polémica que le he rebotado a GTA 6 sobre lo que va a pasar en próximas generaciones, y un poco pues las decisiones que yo como consumidor y usuario voy a tomar y cómo veo pues un poco todo este panorama y lo que está sucediendo. Pero ¿por qué elijo el día de hoy precisamente para hacer este vídeo y comentar todo eso? Pues precisamente porque hoy tenemos un evento de comunidad, el PlayStation Backout. Sí, un evento que se ha convocado precisamente para que el usuario medio de PlayStation cierre completamente sus videoconsolas durante las próximas fechas, empezando por hoy mismo. Ahora voy a leer todo lo que es el comunicado completo para que tengáis el contexto de situación siempre al 100%. Me gusta que lo tengáis aquí presente. Lo voy a leer precisamente para los que me tenéis en modo podcast, y también pues porque está completamente en inglés y os lo voy a traducir, así que al lío. La convocatoria dice textualmente lo siguiente: durante varios años, Sony Interactive Entertainment ha seguido distanciándose cada vez más de su base de fans, ya sea cerrando estudios queridos como Bluepoint, persiguiendo una estrategia de videojuegos como servicio en vivo equivocada, cancelando eventos para fans, dejando morir la PlayStation VR 2 o estando completamente desconectada de las franquicias que jugadores quieren ver regresar. PlayStation nunca se ha sentido más alejada de su comunidad. Hasta aquí lo que es el primer párrafo, y luego continúa diciendo lo siguiente: terminar con los discos físicos en 2028 se siente como la gota que colma el vaso. Entendemos que Sony solo puede controlar ciertas cosas, pero con las decisiones que sí están bajo su control, la compañía continúa gestionando mal la sólida posición que heredó en la era de la PlayStation 4. Esta es la segunda parte. Continúa diciendo el comunicado lo siguiente: hay tantos problemas con PlayStation en este momento que traer de vuelta los juegos físicos solo sería llegar a la mitad del camino con los jugadores. Todavía hay mucho más que PlayStation puede hacer. Extrañamos Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper, Resistance, extrañamos PlayStation Experience, extrañamos Japan Studio. Y finalizan diciendo básicamente que por eso hacemos un llamado a los jugadores de PlayStation para que participen en un apagón económico y de juego desde hoy, domingo 23 de agosto a las 7 de la tarde, hora local, hasta el domingo 30 de agosto a las 7 de la tarde, hora local. Los jugadores pueden participar apagando sus videoconsolas, cerrando sesión durante 7 días, y creemos que este periodo genera un impacto mínimo en editores y desarrolladores, al mismo que da voz a los jugadores. Fin de la cita, fin del comunicado. Cierra con el eslogan de esta campaña que, repito, se inicia hoy mismo durante 7 días. Bueno, dejo la imagen por aquí en pantalla, dejo lo que es el comunicado aquí a la vista, por supuesto, pero ahora, dada la información, vamos a ir a la parte de la reflexión y la opinión acerca de este asunto. Ya os adelanté hace un par de semanas en un vídeo lo que pensaba yo acerca de esta iniciativa, y por si alguien no lo escuchó o si alguien no lo tiene tan claro, lo digo aquí. Adelante, luchen ustedes, peleen por lo que tengan que luchar, pónganse ustedes contra la compañía de turno, luchen por lo que consideren importante para ustedes, no se dejen influenciar por la gente que les diga que el formato físico es más o menos importante, pero vamos, ni se les ocurra. Si esto es importante para ti, lucha por ello. No te dejes influenciar por malas lenguas y por gente que desde luego tiene la empatía en el ojete. Vamos a hablar así de claro. La gente es muy desagradable con este asunto. Hasta aquí, pues lo dicho, sigue luchando todo lo que tengas que luchar. Ahora, mi opinión es que si vas a luchar, luches bien. Esto, pues, ¿qué es lo que reza? Reza que se va a hacer un evento que tiene como objetivo el apagón económico en PlayStation, pero al final del mismo comunicado te dicen que durante esa semana va a haber poco impacto en los desarrolladores.
Entonces, pretendes hacer un apagón económico a PlayStation para llamar su atención y lo haces en una semana donde no hay impacto, precisamente porque es una semana donde se lanzan videojuegos de presupuesto mediano y lo único que hay de presupuesto alto, entre comillas, es el videojuego de Star Wars de estrategia, que eso no lo vamos a comprar 4. Obviamente no es un videojuego de gran impacto económico, vamos a ser claros, me encantan esa clase de videojuegos, pero eso no va a vender nada. Vale, la cuestión es esa, que si tú quieres causarle impacto a PlayStation, esto es que ni siquiera lo va a notar. Me refiero, aunque esto lo hicieran 5 millones de personas, 10, 20, no lo notarían porque no es una semana de importancia, no es una semana de transición de ventas. Si quieres hacer esto en condiciones, tienes que irte a semanas donde haya impacto. Por ejemplo, cuando lanzan Wolverine. Sí, cuando lanzan un videojuego propio que desde luego va a hacer mucho dinero, que desde luego es un juego que va a hacer mucha pasta. Es un videojuego que PlayStation necesita que vaya bien porque es su imagen. Obviamente PlayStation no vive de sus exclusivos, pero al fin y al cabo les merece la pena venderlos bien porque son como ese aura que le da todavía la plataforma de cara a muchos jugadores. Entonces, ¿por qué no se hacen esas fechas? Pues porque en realidad no estás queriendo luchar contra la compañía. Siento si suena duro lo que estoy diciendo. Repito, yo no quiero ser como los aguafiestas que hacen de menos tu pelea en favor del formato físico. Si vas a pelear, pelea bien. Es lo único que te intento trasladar. Y esto es como ir a la guerra con una escopeta de algodones. Pues sí, lo mismo alguien nota que le han disparado algo, pero no va a tener ni un moratón, no va a tener absolutamente nada. Buena suerte peleando así. Y es que pelear por lo que quieres, intentando ser buena gente con quien te está despreciando, con quien en tu comunicado dice que está cortando toda la relación contigo y te está tratando mal, pues a mí solo me lleva una reflexión que hice hace mucho tiempo. Tienes una relación tóxica con PlayStation. Tienes una relación de la cual no te vas a deshacer. Sabes que te está tratando mal, sabes que te está perjudicando, sabes que está yendo en contra de lo que tú necesitas. Sabes que ellos saben tu opinión acerca de ese asunto. Sabes que a ellos les da igual. Y tú, sin embargo, tu mayor lucha o el primer paso que quieres dar para esa gran batalla es no hacerles daño. Esto no va a funcionar. Te lo voy avisando desde ya si formas parte de todo esto. No va a funcionar. De hecho, en todo esto hay un segundo elemento llamado GTA 6. Aquí también hubo bastante crítica cuando se anunció que este videojuego no iba a tener formato físico, que iba a tener pues una caja vacía con un código para tenerlo en formato digital al fin y al cabo. Sería precisamente una lucha interesante que todos estos que están comentando acerca de este asunto se posicionasen y dijeran que ese apagón lo iban a hacer en la semana de lanzamiento de GTA 6. Ahí sí os digo yo que llamaríais la atención de PlayStation y también, en este caso, de Take-Two, que es otra compañía a la que parece que a algunos les ha despertado la vena de decir que son el mal profundo. Bienvenidos a mi barco. La compañía siempre ha sido una completa basura, independientemente de que Rockstar sea un estudio maravilloso al que quiero con locura. La cuestión es esa, que al final la gente, si quiere luchar, tiene que ir a los puntos donde esta compañía se pueda ver afectada, porque la compañía, en este caso Sony o Take-Two, a ti, según lo que dices en el comunicado y según el sentir que estás expresando en redes sociales, te ha afectado de una manera muy profunda y bastante clara. No son cosas que te hayan afectado poco, son cosas que te han molestado mucho y de las que te has ido quejando durante el tiempo. Bueno, aunque sea poco, pero ya sabéis un poco cómo va el asunto. Cuando te cierran estudios, cuando te suben el precio de las cosas, cuando dejan de hacer eventos para la comunidad, cuando prácticamente cortan comunicación con todas las redes sociales. Obviamente todo eso ha tenido ya sus críticas veladas a lo largo del tiempo, pero ahora ya aquí se dice que estamos en la gota que ha colmado el vaso. Entonces, si estás en la gota que ha colmado el vaso, tienes un par de soluciones. La primera es luchar en condiciones y luchar con la misma fuerza que esta compañía te ha echado a patadas, o hacer algo muy simple, que es lo que comentaré a continuación y que seguramente, por desgracia, muchos no van a querer oír, y a partir de aquí, por supuesto, invito a que se vean el contexto completo. Si usted, caballero, no está dispuesto a hacer esto que acabo de decir, y no porque yo te lo quiera imponer, sino porque es la única manera que funciona, tu cartera, realmente, cuando a ellos les tocas el bolsillo,
Es de la única forma en la que realmente puedes conseguir algún cambio. Y esto no lo digo por decir. Tenemos ejemplos en la historia. Nintendo, que en su momento quiso hacer las cosas como si les diera todo exactamente igual y se fueron, pues bueno, es que estuvieron a punto también de irse con Sega. Xbox, cuando se vinieron muy arriba en la etapa de la 360, luego al usuario poco menos que le vacilaron en la cara y el usuario, ¿sabes qué hizo? El dinero me lo llevo a PlayStation 4. En PlayStation también tenemos ese ejemplo. De la PlayStation 3 a la 4 se tuvieron que venir un poco abajo porque la gente no pasó por el aro de la PlayStation 3. Consola muy cara, malas políticas, fallos de consola, maltrato al consumidor. Estas compañías solo entienden el lenguaje del dinero. Que tú les pongas 80 notas de comunidad, que tú les pegues no sé cuántos gritos diarios en redes sociales, lo único que puede hacer es que de vez en cuando algún editorial sienta vergüenza de trabajar con ellos y, digamos, las condiciones publicitarias se puedan ver rebajadas, pero van a ser casos muy concretos. La realidad completa y absoluta en este sentido es que si tú, después de quejarte en redes sociales, lo primero que haces es encender tu PlayStation 5 y jugar a tus videojuegos ahí, Sony te tiene exactamente donde quiere. Exactamente en el punto preciso y exacto donde necesitan que estés, diciendo lo que quieras en redes, pero tu dinero que siga con ellos y no con otras compañías. A partir de ahí, usted tiene la palabra, pero la palabra no de voz, de bolsillo. Ahí es donde tiene la respuesta. De esto precisamente tenemos dos ejemplos muy recientes. Uno es Phantom Blade Zero. ¿Saben qué pasó? Pues que durante la presentación del videojuego se le llenó el chat que tenían en directo de un mogollón de comentarios negativos. Se les inundó básicamente de gente quejándose de las políticas de PlayStation, del formato digital, además que es un videojuego que de momento no tiene oficialmente anunciada una edición física, más allá de alguna tienda que ha puesto una versión por si alguna vez la lanzan. Y todo eso está muy bien, pero ¿saben ustedes cuál fue la realidad? Que el estudio ha comentado oficialmente que están teniendo más reservas de las previstas. Sí, se quejaron todos durante su evento, pero nada más terminó el evento, todo el mundo hizo lo que había que hacer, ir a reservar el videojuego ricamente en la tienda digital de PlayStation, como sucedió con el Call of Duty, una vez también regresó en formato digital hace unas semanas. Pero por supuesto en este ámbito tengo que dar un mensaje para mis compañeros creadores de contenido, porque sí, sabéis lo que va a pasar. Yo estoy viendo a mucho creador de contenido que está pues haciendo las críticas correspondientes acerca de este asunto, pero que también está metiéndose en el terreno del boicot y en el terreno de se acabó PlayStation. Algunos haciéndole la Cruz Roja, ya desde hace bastantes años diciendo que no hay que comprarse una PlayStation por muchos motivos y ahora este es el definitivo. Quiero ver qué es lo que hacéis cuando llega el día de lanzamiento, porque yo en esto he sido bastante claro desde el principio. No me gusta lo que hacen con el físico, no me gustan con lo que hacen en muchas políticas diferentes y yo he tomado cartas en el asunto, como por ejemplo, llevarme mi colección de videojuegos y prácticamente todas mis compras a otras consolas. Yo en eso fui consecuente hace ya varios años. Yo compraba los videojuegos en la PlayStation 4, lo sabéis, en el canal tenéis un mogollón de vídeos, y cuando vi lo que estaban haciendo y lo que estaban a punto de hacer, porque yo de esta gente ya hace mucho que no me fío, me llevé mi colección a otra parte y la PlayStation la tengo ahí para los videojuegos que tengan en exclusiva y ya está, porque yo siempre he dicho esto, no me pienso perder un videojuego por cuestiones de formato o plataforma. Os lo digo así, más allá de que por ejemplo a mí no me gusta la experiencia de PC y ahí en general pues no juego a casi nada. Pero la cuestión es que en términos de videoconsolas, yo no me he cerrado ninguna puerta, ni he engañado a mi público diciéndole que no se compre una videoconsola u otra, o a dónde tiene que jugar. Cada uno que lo determina a su manera. Yo aquí obviamente lo que le pido a la gente es coherencia. Y ustedes, compañeros de plataforma, creadores de contenido, que están poniendo ese nivel, que están poniéndole esa Cruz Roja a PlayStation, en un 90% de los casos lo que va a pasar es algo como lo que voy a representar a continuación. Tomen nota, saquen captura, porque esto es exactamente lo que va a pasar. En realidad, el videojuego es algo más que un formato. Es algo más que un disco, que una caja, que unas instrucciones, que una descarga.
Al final el videojuego es la magia que hay dentro de todo eso. Y creo que estamos perdiendo el norte. En realidad deberíamos de enfocarnos en lo que más nos importa, en esas sagas que tanto amamos, en esas experiencias que tantos nos marcan. Al final, eso es lo importante independientemente de la fórmula o formato. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Es que me ponen nervioso porque lo van a hacer. Lo van a hacer unos cuantos, que van a ir de buena onda, que van a ir de buena gente, y de repente te van a soltar lo más lógico y moñas del mundo, y con perdón de la expresión, pero es que yo esto lo estoy diciendo aquí, hoy, incluso cuando dijeron lo del formato físico, yo a nadie le dije no te compres ese videojuego. Tenéis un vídeo de 2020, donde yo precisamente digo que me voy a comprar una Xbox para jugar ahí a la mayoría de videojuegos, porque ya estaba harto de PlayStation y muchas de sus políticas y hacia dónde iban. Pero dije bastante claro que yo seguiría teniendo PlayStation y que yo no me pensaba perder un God of War ni nada de eso por cuestiones de formato, de mala praxis y de ese tipo de cosas, siempre y cuando pues no se cedan en determinados asuntos. Si me dicen que el próximo God of War va a valer 200 euros, pues mira, siéntate aquí y pedaleas. Yo ya me buscaré la vida de otra manera, por supuesto, y lo he comentado. De cara a la próxima generación, yo voy a vivir mucho a través del enlace de la descripción con PlayStation. A mí me vas a empujar 100% a lo digital, no te preocupes que yo me buscaré mis atajos para pagar menos. Pero yo esto lo dejo claro, ese va a ser mi boicot, que de mí van a ver todavía menos dinero del que ven ahora. Pero esa es la clave, ser consecuente. Y señores creadores de contenido, mucha gente se fija en ustedes. Luego, barras de donaciones y consolas que aparecen misteriosamente. Sí, esas consolas que de repente aparecen regaladas por el primo del pueblo, aparecen regaladas por PlayStation España de última hora. Y vienen los discursos de tengo que aceptar esto porque no me queda otra. Sí, sí te queda otra, decir que no. A mí en su día, alguno me insinuó de la comunidad darme dinero para la PlayStation 5 Pro y puse una cruz bastante rápido. Dije, si alguien me da algo, no va a ir para una PlayStation 5 Pro. Primero porque considero la praxis de esas consolas intermedias una estafa y sobre todo esos precios. No he sido nunca de ese tipo de consolas, no me gustan. En general es que no me parece una tomadura de pelo. Y lo dije bastante claro, que nadie me dé nada. Y así fue. ¿Veis qué fácil es? ¿Veis qué fácil es? Que nadie me dé nada. Pues me da a mí la sensación de que van a pasar cosas. De que toda esa gente, sobre todo los que más chillan acerca de este asunto, van a ser los que día uno la van a tener en casa. Por favor, sean consecuentes, que en esta situación creo que ya los creadores estamos un poco tocados. La conclusión de todo esto, básicamente, tanto para público general como para creadores de contenidos, es la misma. Ustedes tienen que tomar un camino, tienen que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser? ¿Van a seguir ustedes hacia adelante con la misma plataforma que hasta la fecha? ¿O van a plantar cara y van a cambiar las cosas tal y como vienen diciendo o vienen insinuando? Por supuesto, una de las cosas más básicas que me va a decir mucha gente es que no se va a mover de PlayStation porque al fin y al cabo ya tienen su biblioteca de videojuegos establecida así, van a quedarse donde están porque les sería prácticamente imposible trasladar todo eso a un nuevo sistema y sobre todo dejar atrás sagas y franquicias populares que le pertenecen a Sony y que no están en otra parte. A mí no me tenéis que convencer de nada. Yo sobre esto os voy a decir una cosa muy clara. Si tú decides quedarte en PlayStation, hazte respetar en ese sentido, que nadie te diga que eres tonto por ello, que nadie te diga que eres de menos por quedarte en una plataforma que te gusta y que nadie te critique si compras en físico o en digital, porque es básicamente lo que hay. No, tú sabrás lo que quieres hacer con tu dinero y con tu tiempo, nadie te tiene que discutir eso. Vamos, solo faltaba que alguien te tenga que decir a ti, que no te conoce de nada a lo mejor, dónde te tienes tú que meter para jugar a videojuegos o dónde comprar. No, tú estarás donde más cómodo estés, sea en PlayStation o fuera de ella. Así de claro lo digo, pero vamos, es que a nadie se le pase por la cabeza. Yo, en lo personal, es que mi experiencia es de otra época. Mi experiencia es la de un chaval que en su día jugaba en la Mega Drive, una consola de Sega, pasó a jugar en una consola de Sony, luego en portátiles de Nintendo, volvió a una consola de Sony, luego a la sobremesa de Nintendo llamada GameCube, y luego pasó a la Xbox 360, luego a la Nintendo Wii, luego a la PlayStation 3, luego a la PlayStation 4 y algunas portátiles más, así hasta que ahora está con una Xbox también como consola principal y perfectamente algún día podría volver a jugar más en Nintendo Switch ahora que llegan más videojuegos ahí. Yo es que tengo una mentalidad muy distinta en ese sentido. Yo he dejado atrás muchas bibliotecas, muchas. He jugado los videojuegos y los he disfrutado en su momento, ya está. Yo en eso no me he complicado nunca la vida, ni lo voy a hacer ahora, os lo digo así.
En la caja de comentarios sobre esto podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones como siempre. Tranquilidad, el pollo está bien, era todo teatro. Disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.